Internacional de Exposiciones y Conferencias Navellistic, que se va a realizar el 3, el 4 y el 5 de octubre en nuestro país. Ya estoy en compañía de la ingeniera Evelyn Velázquez para comentarnos todos los detalles. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por comentar un poco. Tiene que ver con las oportunidades para MIPYMES. Esta es una 7ª edición ya de la Feria Navellistic. Y para comentarnos esos detalles, sobre todo de estas oportunidades que van a tener en esta ocasión ya las MIPYMES, ingeniera. Sí, así mismo. Esta es la 7ª edición de Navellistic. Hace 7 años que venimos realizando el evento. Así como mencionaste, es una feria internacional de navegación, transporte y logística. Es una feria que convoca a todos los empresarios, desde gerentes, directivos, CEOs, y no solamente de Paraguay. Es una feria internacional donde la mayoría de los expositores son extranjeros. Ya. Llegan a Paraguay para estos días de exposición que se va a realizar. ¿En dónde se va a realizar, ingeniera, En el la feria? Centro de Convenciones del Mariscal López, los días 3, 4 y 5 de octubre. Inicia con el acto de apertura a las 14 horas el miércoles 3 de octubre. Es de acceso libre y gratuito, y a partir de las 15 horas ya es la apertura oficial hasta las 21 horas. Todos los días de 15 a 21 horas. ¿Quiénes participan de esta feria, ingeniera? Sí, el evento, como bien lo dice, es una feria de logística intermodal, de navegación, transporte, logística, puertos. Es una feria donde todo lo relacionado a la logística, no solamente las empresas de transporte, sino que repuestos, todo tipo de servicios que se brindan dentro de lo que es la navegación, todo lo que tenga que ver con las universidades. Para nosotros es importantísimo también, no solamente las MIPYMES, sino que las universidades que ya comiencen y conozcan ese ámbito laboral. Entonces, la gente que está buscando trabajo, la gente de las universidades, los mandos medios, también le invitamos a que puedan participar. Y en especial las MIPYMES. Este año, por primera vez, abrimos un pabellón para las MIPYMES después de estudio de varios tiempos. Entonces dijimos, vamos a abrir un pabellón para las MIPYMES para que los extranjeros puedan conocer lo que tiene Paraguay, para demostrar los recursos que también nosotros tenemos desde las MIPYMES. Claro, para mostrarle al mundo lo que tiene. Me parece excelente que le den la oportunidad, en este caso a las medianas y pequeñas empresas también, de participar de este tipo de ferias. ¿Cuál es el objetivo principal que tienen ustedes dentro de esta Feria Internacional de Navegación? ¿Cuál es el objetivo principal que tienen con empresas tanto de Paraguay como del exterior, ingeniera? Y el principal siempre es generar oportunidades de negocio. Sí. Entonces, cuando generamos oportunidades de negocio, el país se conoce. Los recursos que nosotros tenemos, bastantes recursos que podemos aprovechar, que podemos brindar. Tenemos varias empresas nuevas, muchas marcas nuevas que están viniendo a nuestro país. La feria creció muchísimo comparativamente. Todos los años va aumentando, por eso es que cada vez vamos realizando con más empresas. Este año tenemos, hasta ahora que faltan 2 meses para el evento, tenemos ya 250 marcas confirmadas. El año pasado tuvimos 200 empresas, ahora ya ha aumentado a 250. Y también es importante para mí mencionar que el año pasado se cerraron varios contratos, prestaciones de servicios, oportunidades de negocio. Alrededor de 50 millones de dólares fueron los que se cerraron durante el evento. Nosotros tenemos clientes que vienen exclusivamente para el evento, aguardan un año para participar de lo que es la feria, porque la feria es un evento que se divide en espacios de networking. Una empresa viene, monta su stand, y en el stand ellos colocan un espacio, un área de reunión. Entonces, en ese momento ellos firman contratos, convenios y cierran negocios. Aparte de lo que son los stands, se realizan cursos y capacitaciones internacionales. El acceso es libre y gratuito. Entonces, desde las 15 hasta las 21 horas, la persona tiene el acceso de participar de cursos internacionales de logística. Entonces, durante 3 días, hay cursos que se desarrollan durante los 3 días, hay otros cursos que son
charlas diarias. Entonces, los empresarios que participan reciben actualizaciones en todo lo que tenga que ver con la logística intermodal. Tenemos los stands, donde son los networking, las salas de capacitaciones y también dentro de lo que es el evento tenemos otros tipos de actividades que se van realizando. Por eso es bueno recalcarle a la gente que hay acceso libre y gratuito para que puedan participar, sobre todo, como decía ya, las empresas, universitarios, todo lo que tiene que ver con transporte, logística, navegación y que quieran ser parte de esto. Me parece excelente que esta iniciativa vuelva a surgir ya en esta 7ª edición, hablando siempre de esa oportunidad de negocios. Es una buena suma la que se alcanzó el año pasado, esperemos que este año también. Y se habla ya también de más de 16 países en el 2017. Este año, por supuesto, va a haber más participación. Sí, hasta el momento ya están confirmados alrededor de 15 países que van a estar participando. Y lo resaltante es que de cada país viene una comitiva de por lo menos 25 personas. De una empresa vienen 25 personas. Y si de cada país, entonces ya suma muchísima gente. Dentro de lo que fue el evento, nosotros recibimos el año pasado alrededor de 7.000 personas. Esas 7.000 personas son tomadores de decisiones, le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque son los directivos, son los gerentes de las empresas, son los que realmente en ese momento pueden decidir. Entonces es importante para nosotros aprovechar ese momento, que la gente vaya al evento, que tenga esa oportunidad, el contacto directo con la persona que puede decidir en la empresa. Así mismo. Muchísimas gracias, ingeniera. Hacemos de vuelta la invitación para la gente que quiera ir a Navegistic en octubre. Así mismo, el 3, 4 y 5 de octubre de 15 a 21 horas en el Centro de Convenciones del Mariscal López. Muchas gracias. Vamos a ir con más información con la compañera Cintia Sher.